tal? Bienvenidas a su programa Meditando la Palabra entre Mujeres. Ale, ¿cómo estás? Hoy muy contenta, Ela, gracias a Dios porque nos permite estar aquí de nueva cuenta. Les decíamos hace 15 días, no se pueden perder este programa. No. La verdad es que el Señor nos está hablando recio y fuerte, así de fácil y se escucha fácil y se dice fácil, pero no lo es. Pero lo que quiere el Señor es que lo pongamos en práctica. Claro, entonces, que vivamos. Por eso estamos así. viendo esta palabra del Señor en Colosenses, porque son instrucciones de cómo debemos de vivir, en dónde debemos de poner la mirada, qué es lo que tenemos que quitar de nuestras vidas de raíz. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo mortificar ese egocentrismo, cómo mortificar ese pecado que existe en nuestro corazón. Nos cegamos y nos mentimos a nosotras mismas y pensamos que no estamos pecando si estás en Cristo, que no seguimos pecando. Eso es mentira. La misma palabra dice que si decimos que no pecamos, estamos diciéndole a Dios que es un mentiroso. ¿Por qué? Porque nosotras, el pecado sigue morando en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que está haciendo Cristo en nosotras? Si estamos en Cristo, precisamente está limpiando y purificando nuestro ser para ser semejante a Él. Y usa personas, usa circunstancias y usa todo a nuestro alrededor. Para darnos cuenta o hacernos ver cuando no le estamos agradando, cuando no estamos haciendo las cosas como a Él le gustaría que las hiciéramos, o a lo mejor tomando otro rumbo. Exacto. Tomando el rumbo que no nos lleva al final a vivir una vida plena en el Señor. Hay cosas que yo tengo que evitar en mi vida para lograr todo esto. Y leíamos Colosenses 3, si no me equivoco, del 1 al 4, que fue lo último que leímos en el programa pasado, y ahora tenemos Colosenses 3, del 5 al 7. Del 5 al 7. Que, son que ahí viene lo que tenemos que evitar para lograr caminar una vida más plena en el Señor, más obediente, y además pues como a Él le agrada, ¿no? Y fíjate que vamos a identificar estos pecados en nuestra vida, y es por eso buenísimo que estemos estudiando y leyendo la palabra, porque Pablo en sus palabras, en la palabra, en Colosenses, en Gálatas, Efesios, precisamente nos muestra, el Señor nos muestra en su palabra, a través de Él, qué es lo que hay en nuestro corazón. Y nosotros tenemos que reconocer ese pecado, ¿para qué? Para arrepentirnos y que el Señor nos purifique y nos cambie y nos transforme. Entonces, vamos a leer. ¿Quieres leer tú? Bueno, mejor yo. Ok. Estas cosas pasan, me voy a agachar un momentito. Cuando grabamos en vivo, ¿verdad? Pero no se preocupen. Entonces, Colosenses 3, 5 y 6. Así dice, es. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, los bajos pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues las personas avaras es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Y vamos a ver en otras escrituras, en otros versículos, precisamente qué es lo que quiere el Señor, que desarraiguemos, que hagamos morir esas cosas, que ya no bebamos en esto. De hecho, van a ser 3 puntos, Ela, y uno de ellos es esto: mortificar el pecado en nosotras. En ti, en nosotras, ¿sí? Exactamente. El segundo punto, que esto es lo que viene aquí en 3 del 5 al 7, ¿no? Lo que acabas de leer. Sí, y el segundo punto es extirpar el pecado en mí. Así es. O sea, primero es mortificar. ¿Qué quiere decir esto? Pues desarraigarlo, ¿verdad? De nosotros. Ni voltearlo a ver, ya morimos a eso. No regresar nuestra mirada a la forma en cómo vivíamos. Exacto. Ahora, extirparlo es quitarlo de lleno, de tajo. De lleno. Es una cirugía tremenda, total, ¿verdad? Y definitiva. No, y definitiva. Ok. Y el tercer punto, que está en Romanos 6, 14. Perfecto, vamos para allá. Que es el poder del pecado que lo rompió Cristo, pero no para hacer lo que queramos, seguir viviendo esa vida. Así es. Esgrima. Romanos 6, 14. Yo tengo aquí, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes,
pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Así es, así es. Por eso también, si vamos un poquito más atrás, ¿verdad? En el 12 dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir el pecado. Eso es lo que debemos hacer. En cambio, entréguense completamente a Dios. ¿Verdad? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Evitar todas estas cosas que nos provocan pecar, que no le agradan a Dios. ¿Verdad? Dice esto, ni presente en mi versión, dice, por tanto no reina el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, ya porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Nuestro pecado, o sea, menciona las partes de nuestro cuerpo para precisamente no caer con ellas, ¿no? No sí, caer al pecado. Seguimos en este cuerpo. Entonces dice, no caigas, por eso el Señor nos enseñó a orar, no caigas en tentación, así ¿verdad? Entonces, ¿cómo no vas a caer en tentación? Evitando lo que te provoca caer en tentación, quítatelo, ya sea películas, ya sea música, ya sea Facebook, ya sea TikTok, ya sea Threads, lo que sea, quítalo y extírpalo de tu vida. Aquello que te causa tentación, quítalo, extírpalo de tu vida. Y vamos a Efesios 4, del 17 al 19. Dice, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios. Estás en Romanos. Ah, solo que sea dije, por eso. Tantito, pero igual, ¿no? Ah, y es que Efesios. A ver, léelo tú. 4 del 17 al 19. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Vivimos en un mundo confundido, ¿no? Ahora ya no eres hombre ni mujer, ahora eres perro o jirafa, o si no te gusta ser mujer, conviértete en... están confundidos y están haciendo confundir a todos. Tienen la mente llena de oscuridad. O sea, no debemos, ya hemos sido trasladadas del reino de la oscuridad a la luz. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pues está describiendo el mundo en que vivimos, la sociedad en que vivimos, confundidos, perdidos, ya no tienen vergüenza. Pero aquí lo importante, Ela, creo también es identificar que hay quienes van a seguir caminando en ese mundo, en el mundo que el enemigo presenta, ofrece y es atractivo. Pero fíjate, es lo que dice que rechazan a Dios. Exacto, los que rechazan a Dios. Entonces ahí es donde nosotras, a ver, estoy acomodada en ese mundo, me siento a gusto mientras voy a lo mejor con amistades que no son creyentes, que no hablan como yo, que no piensan como yo, que no viven como nosotros. Entonces ahí es donde yo me tengo que dar cuenta hacia dónde me estoy dirigiendo. Por eso aquí estoy dejando que me influencien. Aparte, porque en el día a día va afectándote. Claro, de cierta poco de levadura forma afecta a toda la masa. Entonces así es. Que tener mucho y aquí cuidado. El Señor nos deja ver y hace la separación. Dice, y afirmo juntamente que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. ¿Y cuál es la vanidad de nuestra mente? Sí, por eso se pongan la mente en las cosas de arriba, porque lo que dejas entrar en tu mente va a afectar tu corazón y tu manera de vivir. Y además, cuando uno le permite a la mente regir, es tu día a día, tu vida, y son tus pensamientos, y son tus creencias, y son tus filosofías, pues entonces, ¿dónde estás dejando de lado la instrucción por parte de Dios? Acuérdate lo que vimos la vez pasada, busca primero el reino de Dios.
Busca a Cristo primero, tu relación. Estamos hablando de una relación Así personal con Cristo. Así es. Si andas en el mundo con estas filosofías, entonces no estás con Cristo, que decía, sí has muerto con Cristo. Así es. Entonces no te puedes decir cristiana si no estás en la palabra y no te has dejado transformar por Él y dejar la vanidad de este mundo. No te puedes llamar cristiana porque no estás siguiendo a Cristo y Cristo no es tu prioridad ni el centro de tu vida. Es que lo que pasa es que este es un programa de segunda parte. Entonces ahorita estamos hablando para nosotras, las mujeres, que se supone estamos en el Señor, ¿sí? Entonces, debemos demostrar. Si no estás en el Señor, entonces tu manera de vivir, pues lo demuestra. Y tú misma te puedes estar dando cuenta. Pero si tú estás en las cosas de Dios, como bien decíamos anteriormente en el programa pasado, sí estás, ¿cómo decía? En 3:1. Sí, Colosenses 3:1. Si en verdad has muerto con Cristo, entonces, ¿qué? Si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Y dejar que mi vanidad, que mi mente o mis pensamientos sean vanos, estén llenos de vanidad, estén llenos de creencias del mundo, pues entonces no estoy poniendo los ojos en las cosas de Dios. No estoy en el y entonces ahí no eres de Dios. No somos de Dios. Y fíjate. ¿Cómo pudiéramos estar, o es normal que pueda pasar esto? ¿O es válido? O sea, si eres de Dios y no estás viviendo las cosas de Dios. Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Entonces, por mucho de labios para afuera, decía, ustedes me aman de labios para afuera, pero su corazón está totalmente fuera de mí. Entonces no eres del Señor. Tu vida debe demostrar que estás en Cristo, que lo sigues, que tienes sed de Él. Por eso dice muchos, en ese día me van a decir, Señor, Señor, no hicimos esto está muy bueno ese pasaje. ¿Y por qué no nos dejas entrar? Dice, pues porque jamás te conocí, les dijo Jesús, jamás te conocí. Más sin embargo, aquellos que conocieron a Jesús, que pasaron tiempo con Jesús, que se entregaron a Cristo y lo seguían, lo buscaban, y es el centro de tu vida, pasen al gozo de nuestro Señor, pasen al cielo a contemplar la belleza de su ser por toda la eternidad. Entonces no todos el que le digan Señor, Señor entrarán en el reino de Dios. Entonces aguas, ¿cómo estás viviendo? Tu vida va a reflejar lo que realmente crees. Entonces, y no hay de otra, o eres del reino de la oscuridad o eres el reino de la luz, como ya lo vimos en otro programa. O eres de Cristo o rechazas a Cristo. Si dices de labios para afuera que eres cristiana, pero de tu manera de vivir lo rechazas, pues no eres. Y Jesús es así de tajante. No eres mío, no te conozco. Y además al Señor no le gustan las cosas intermedias, o frío o caliente. Pero tibios los vomita de nuestra boca, de su boca. Así es. Porque y la tibieza en este sentido habla de conocer de las cosas de Dios, más no entregarte al Señor. Exacto. Y querer estar viviendo dos vidas distintas. Cuando estás con la familia de Cristo, pues de una cosa, y cuando estás en el mundo termina siendo otra. Y mira lo que fíjate, en Mateo 26:41, el mundo es así. Los principales sacerdotes del tiempo de Cristo, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Se burlaban de Jesús. ¿Qué te quiere decir? Que el mundo se burla de Jesús. Muchos no lo dicen, pero sí lo ridiculizan. Películas ridiculizan a Cristo. No, pues no nos vayamos tan lejos. ¿Verdad? Hace unos cuantos meses atrás, en los Juegos Olímpicos. Y se diga si es cierto. Fue algo terrible, tremendo, e incluso. Lo vimos con nuestros propios ojos. ¿Y sabes qué me agradó no de lo que pasó en sí? La respuesta. La respuesta de la gente. A veces yo he sentido que como cristianos somos como muy pacíficos, ¿verdad? Sí, y el Señor sí nos manda a hacer la paz y no la guerra, pero a veces no está mal hacernos notar. Oye, y estuvo maravilloso porque atletas que son cristianos le dieron la gloria al Señor en su triunfo de medalla de plata, de oro, de bronce, de lo que fuese. Le daban la honra y la gloria de Dios, diciendo, Dios existe, Dios es, y vas a pasar por... No, y además a nivel mundial se hizo un levantamiento de comentarios, de dichos que ahora sí los cristianos nos sentimos muy ofendidos, y se supo porque en el afán de darle lugar a todos, nos están excluyendo a aquellos que tenemos nuestra fe clara
y amamos a Dios. Entonces, claro, creo yo que eso fue un ejemplo, es un ejemplo que no, acaba para de dónde va pasar, el mundo, ¿no? y ahí nos damos cuenta el lugar que el mundo le quiere dar al enemigo, Claro, y le quiere quitar al Señor. Rienda suelta al Y le quieren quitar a Dios. Entonces, pues, que el Señor nos siga iluminando, ¿verdad? Exacto. Nos siga dando sabiduría para darnos cuenta de momentos como este, en donde pues no podemos quedarnos callados. También, Ela, pues viene la pregunta, ¿Primera de Corintios? ¿Tú te fuiste a 6, 18, 20? Así es. ¿En dónde anda? Es que tú dime. Es que en Romanos 12, en Romanos, 13, del 12 al 13. Ay, perdón. Sí, porque viene qué necesitamos hacer para lograr esto, porque esto no se puede lograr de la noche a la mañana ni de una forma repentina. Romanos 13, del 12 al 13 dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Y si nos vamos un poquito hacia atrás, ¿verdad? O hacia el 13. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, ¿verdad? Ahí está. ¿Verdad? ¿Cómo anda el mundo? Anda en esto. ¿Qué dice el Señor? Recházalo, ni siquiera participes, ni menciones, ni hables de estas cosas, ¿verdad? Entonces, ahí no nos quiere el Señor, porque ya no somos de la noche, ya somos del día, ya somos de la luz, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo deberíamos estar viviendo todos? Pues, de la forma como se vive en la luz del día, ¿no? Claro. Donde lo que yo haga se pueda ver, y no solo, y alumbre más bien al Señor, alumbre su gracia, alumbre lo que es el Señor en sí. Ahora, su amor, su compasión, su beneficencia, no pasividad, pero su gentileza. Él quiere reinar en nosotros para mostrar al mundo que Él existe, que Él es y nos usa a nosotros. Y ahora sí nos vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 6. Pues fíjate, aquí 6 del 18 al 20, sí. Ok, voy a leer desde el 15. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debe tomar a su cuerpo que es parte de Cristo y unirlo a una prostituta, hablando del adulterio o de la fornicación? Sí, aquí dice, Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con él. Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es una con Él en espíritu. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y se les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con sus cuerpos. Entonces, ¿cómo está el mundo hoy? Pues desde los 13, 14 años los niños y las jovencitas ya están activos sexualmente. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en los hogares, padres y madres. No les enseñan de que se deben de vivir una vida de pureza y que Dios les ha dado un regalo que es precisamente que solamente se va a entregar el día que tú te cases con tu esposo. ¿Por qué? Porque aquí está bien claro, te haces uno con él y ya. No puedes tú estar uno con otro y con otro y con otro. Es una promiscuidad y un pecado fatal, la inmoralidad sexual, que hoy en día les entregan condones, les entregan pastillas, el aborto es eso. Y lamentablemente, esto está pasando en las escuelas. Están, mira, qué increíble cómo son las escuelas hoy en día. Y no es para, sí es para alarmarse, mamás, porque claro, ahí están congregados. Sí. ¿Dónde encuentras un mayor número de jóvenes en este momento? No, pues ahorita, en las escuelas, no, a la que tú vayas. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Mira, nosotros
en lo personal, mi esposo y yo sacamos a nuestros hijos de la escuela precisamente para evitar la influencia del mundo. Y eso estamos hablando hace 20 años, Ajá. La influencia del mundo en nuestros hijos, la influencia de amistades que los querían acarrear precisamente para caer en tentación y caer en esta promiscuidad sexual. Los sacamos de la secundaria así, y a mi hija al tercero de primaria así. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla y nos llama a vivir vidas apartadas y diferentes del mundo, a mantenernos puras, que hoy en día la pureza ni se habla ni se menciona, No, porque no es tema. Pecado para ellos. No es la tema. pureza está al revés del mundo. Sí. Entonces, ¿qué amistades estás permitiendo tú que tus hijos tengan? Sí, esto es súper delicado y a veces no nos damos cuenta y sí se necesita mucha valentía y mucho de la sabiduría por parte de Dios, porque pues es ir contracorriente, ¿verdad? Totalmente. Es ir ante comentarios que estás loca, que pero cómo mira, se te ocurre, no lo decimos nosotras, lo dice el Señor, lo dice y es Dios. que precisamente para allá iba, o sea, son ordenanzas de parte de Dios. ¿Qué debemos hacer para no caer para no estar en contra del Señor? Pues esto que nos está diciendo en su palabra. Enseñárselos a tus hijos desde el quinto de primaria. Ay, nos faltan 2 Gálatas. El fruto de la carne. Ajá, Gálatas 5:16, aquí lo tengo. La Biblia está llena de esto, precisamente ¿para qué? Para que no lo hagamos, que nos apartemos, que lo desarraiguemos. Ahora, ¿qué debo hacer? Esto que estamos leyendo ahorita y que nos lo dicen también a nosotros. Sigue leyendo. No creas que es nada más para ti. Digo, pues, anden por el Espíritu. 15. Ay, perdón. Sí, Gálatas 5:16. Perdón. Sí. Digo, pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Si no podemos hacer lo que se nos antoje. Y eso es lo que el mundo te dice, ay, haz lo que tú quieras, te lo mereces. Ay, sí, es tu premio, es tu vida. Premiate. Y luego hay vidas vacías, No. Y sí hay consecuencias. Claro, o sea, si una niña de 16 años, de 18, queda embarazada por malas decisiones, porque no fue instruida, porque no se le capacitó, porque no se le protegió. Claro que hay consecuencias. Claro, un bebé siempre va a ser una belleza, algo hermoso, pero hay consecuencias alrededor de ese bebé. La vida de ella, la vida de los que están cerca de ella. Y no es que no se pueda salir adelante con la ayuda del Señor, obviamente sí. Vas a pagar las consecuencias. Pero se pagan las consecuencias. Fíjate, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Clarísimo. El que practica estas cosas. Entonces el mundo está perdido. Son pocos los que vienen a creer en Cristo para salvación y a creer en Cristo en una vida que le agrade a Él. Él quiere lo mejor para nosotros. Lo mejor para nosotros es que nos apartemos de todo esto y viviremos una vida plena en Él. Y fíjate lo que dice aquí Ela, porque es algo que dice, reafirma lo que comentas. Dice primero de Tesalonicenses 5, del 20 al 22. Dice, no desprecien las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente. Retengan lo bueno. Absténganse de toda forma de mal. Y es que no puedes decir, es que yo no sabía, es que a mí no me habían dicho. Acaba de dar una lista, Ela, de las cosas que el Señor no ve bien. Si nosotras hemos caído en esto, si tú estás cayendo en esto, es momento de voltear a ver al Señor, arrepentirnos, pedir perdón y pedir de su ayuda para que Él nos dirija. Y fíjate muy bien, la información no es suficiente. Tenemos que aplicarla a nuestro diario vivir. O sea, ya lo leímos, ya vimos, ya no te puedes echar para atrás. Y acordémonos de lo que dice Colosenses 3:2. Pongámonos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, hermosas. Entonces, nuestra exhortación es esa, que vivas una vida plena en Cristo. De esto se trata estos estudios,
De esto se tratan las cartas de Pablo. En las Escrituras Dios habló a través de sus profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Entonces es Cristo el que nos pide que vivamos para Él, no para arruinarnos la fiesta, sino todo lo contrario. Y podemos vivir pensar una de vida así. plena en Él. El mundo te está diciendo que esta vida en Cristo es aburrida. Fíjate que no, es muchísimo mejor. Fuera de eso, imagínate, fuera de todo esto, no tener una vida con todas estas cosas es maravilloso. Así es. Entonces apártate. Además, Confiesa, el Señor perdona. Además, si somos padres, en este caso mamás, no podemos andar viviendo una doble moral. No. Entonces necesitamos empezar por nosotras mismas para que nuestra manera de vivir sea un ejemplo para nuestros hijos. ¿Cómo va a conocer mi hija de pureza, mi hijo de pureza, si yo no lo platico en casa, si no lo vivimos en el hogar que vivimos? Entonces, esto es siempre de rodillas. Por ahí compartí, y yo creo que con esto, porque se nos va el tiempo, compartí, creo que lo leíste ahí en el Facebook, algo que decía esta señora que ya murió hace mucho, Elliot. Corrie ten Boom. Ella decía, los problemas que Dios nos permite vivir no son para quebrarnos la espalda, sino para hacernos doblar nuestras rodillas. Entonces hay que orar, hermosas. Sí. Hay que orar. Nada es imposible para el Señor cuando queremos vivir como a Él le agrada. Y eso es edificante, te edifica, le complaces, traes gloria al Señor en tu vida y aparte el Señor te va a usar para traer a otros a Él. Qué mejor vida que vivir en Cristo. En las cosas, poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Pues Dios les bendiga. Sí, cerramos en oración. Tú, por favor. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, esta tarde, este día, Señor. Gracias, porque tu palabra es clara, y tu Espíritu Santo nos redarguye cuando somos tuyas, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, cuando te hemos ofendido con cualquiera de estos pecados, envidias, borracheras, que nos apartan de ti, Señor. Tú no quieres una vida así, tú quieres una vida plena para nosotras, y esa vida plena se encuentra solamente en ti, Cristo. Gracias de que tú bajaste del cielo, que tú naciste, Señor, en el pesebre de Belén. Te hiciste hombre para vivir como un hombre sin pecado, para ser el Cordero perfecto para el perdón de nuestros pecados. Tú quieres que vengamos en arrepentimiento y tú no rechazas a nadie que se arrepienta del pecado más vil, del pecado más pecado, si lo podemos decir así. Cuando venimos arrepentidas, tú cambias nuestro ser, tú transformas nuestra mente, tú transformas nuestro corazón y nos das vida nueva en ti. Pedimos, Señor, por aquellas que están dudando, Señor, en entregarse a ti, por cualquier pecado desastroso o tremendo que tengan en sus vidas. Señor, tráelas a ti. Pídele perdón al Señor, entrégate a Cristo y Él entrará en tu vida. Empieza a leer su palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hasta la próxima, ya va a ser diciembre, ¿verdad? Continuaremos con este tema. Así es. La próxima, con el favor de Dios. Programa, con el favor de Dios. En 15 días nos vemos. Bye.